Me llamo Iciar y soy de Zaragoza. El trabajo de mi marido nos dio la oportunidad de vivir una nueva experiencia en Estrasburgo. Hace algo más de un año, junto a mi familia, nos lanzamos a esta aventura que nos está regalando experiencias inolvidables. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Mira, te voy a dar la mano porque aquí en Francia la gente se saluda dando la mano más que los 2 besos que solemos dar en España. Bueno, pues la mano a lo francés. Y aquí estamos, ¿dónde? En pleno corazón de Alsacia, en el castillo de Haut-Königsbourg. Este es uno de los castillos más importantes de Francia. Está en medio de la cordillera de los Vosgos, en una situación estratégica totalmente privilegiada para controlar las rutas comerciales importantes de la época. Fue construido en plena época medieval. Primero fue de la familia imperial, luego pasó a unos señores feudales de la época. Tras la Guerra de los 30 años, los suecos lo arrasaron. A finales del siglo XIX, el Kaiser Guillermo II decidió reconstruirlo como reivindicación de que Alsacia era alemana. Bueno, ahora vamos a subir como si fuéramos los señores de la casa. Vamos a subir por esta escalera tan señorial. Esta es la que da directamente a las estancias privadas de la familia imperial. Esto es un comedor, una sala de estar. Como veis, es luminosa, es más caliente, gracias a estas estufas que son muy típicas de esta zona alsaciana. ¿Eso es una estufa? Es de cerámica y el sistema de funcionamiento es muy curioso porque está basado en el funcionamiento de las termas romanas. Hay agua debajo, eso distribuye todo el calor, da calor durante todo el día a la habitación. ¿Qué os imagináis que puede haber en esa puerta? ¿Algún paso para sirvientes? En este castillo, a pesar de lo antiguo que es, tenían baño en su habitación. Mira, qué modernos, ¿no? Sí, entramos ahora en la sala más señorial y más grande del castillo. Originalmente este salón no era así. Lo que quería mostrar Guillermo II con su restauración era todo el poder alemán, toda la riqueza, y lo vemos en muchos motivos de la sala. Por ejemplo, en el techo tenemos el águila imperial alemana. Tenemos por aquí unos españoles. Bueno, ¿de dónde sois? De Cantabria, de Casturriales. Hemos venido de vacaciones con la furgoneta. ¿Y os está pareciendo ese castillo? La verdad que lo han dejado precioso. Hemos visto cómo estaba antes, que estaba hecho una ruina y muy bien restaurado, la verdad. Un saludo a la sala de Mercedes. Adiós. Rodeados de árboles, en plena cordillera de los Vosgos, os he traído a un sitio muy curioso, muy sorprendente. ¿Dónde estamos? Estamos en lo que se llama la montaña de los monos. Como podéis observar, está llena de estos simpáticos animales. Es una reserva natural, hay 240 monos de la raza mono de Gibraltar. Parte de estos animales a veces son llevados a la zona del Atlas en Marruecos, entre otros sitios, y nacen y los van criando para luego poder repoblar esas zonas. Ahora vamos a conocer a Liz, que es una de las guías del parque. ¿Ça va, Liz? Ça va. ¿Y cómo nace este parque? La personne qui a créé le parc avait envie de montrer des animaux heureux, pas enfermés dans des petites cages. Comme le climat est le même ici qu'au Maroc, ça posait pas de problème avec ces animaux-là. Ellos no tienen ningún problema, como podéis observar. Ahora hemos encontrado aquí en este grupo a uno de los más pequeños del parque, que es este monito chiquitín que veis aquí, tan simpático. ¿Cuánto tiempo tiene? Il a 3 mois et demi. ¿Y cuánta gente suele venir aquí? Más de 300.000 visitantes al año. Yo cuando vine a vivir a Estrasburgo, desde luego no me imaginaba para nada que esto estuviera aquí a 50 minutos de Estrasburgo. Aragonesas por el mundo. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. ¿Y ahora dónde estamos? Porque aquí ya no hay bosque. Nada, ahora ya estamos en la ciudad, estamos en Estrasburgo. Este es el barrio de Esplanade, es donde está el colegio de mi hija Cristina, que la vamos a recoger ahora y la vais a conocer. Mira, Cristina, hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal ha ido el examen? Muy bien. ¿Sí? ¿Has tenido examen, Cristina? Sí. Tenemos la suerte aquí en Estrasburgo de que tenemos colegio internacional con sección española, mantienen un poco en contacto con lo de España también. ¿Y tú a qué colegio ibas en Zaragoza? ¿Lo echas de menos? Va uno que se llama Condes de Aragón y sí que lo he hecho un poco de menos porque ahí tengo a todas mis amigas y eso. ¿Cómo ha sido el cambio? Una de las diferencias que veo es que en Zaragoza el profesor y los alumnos tenían su clase, no cambiaban de clase. Pero aquí es al revés. Los alumnos tienen que ir de lado a lado, incluso cambiar de edificio. La entrada habitual es a las 8 de la mañana y al día siguiente entrar a las 10, salir a las 12 y luego tener que volver una hora por la tarde.
es una locura. Cada vez que los niños entran y cada vez que salgan, sea la hora que sea, hay una persona en la puerta que les mira el carnet, es como una especie de agenda en la que tienen pues para poner las autorizaciones y luego el horario, ¿ves? Se lo miran todos los días. ¿Esto va contigo a todos los lados? Claro, siempre, las llevamos todos, unos de una manera, otros de otra, yo los llevo con las llaves del coche, siempre con nosotros. Ahora, ¿dónde estamos, chicas? Pues mira, Raquel, os hemos traído a la pasarela Mimram, que es un puente peatonal que une la ciudad francesa de Estrasburgo con la ciudad alemana de Kehl. Dos países separados por un río. ¿Este río qué río es? Es el río Rin, que es uno de los más importantes de Europa, con 1.233 kilómetros de longitud. Es navegable y por eso es una de las vías fluviales más importantes de la Unión Europea. Una región con una disputa continua. Sí, continua, a lo largo de toda su historia. A ratitos ha sido francesa, a ratitos ha sido Alemania. Definitivamente es francesa desde 1944. En la actualidad ya no hay ningún problema y la gente pasa diariamente a trabajar, a comprar. Uno de esos ejemplos, por ejemplo, es mi marido que trabaja en Alemania y que viene por aquí. Él es Juan. Hola, ¿qué hay? Encantada. ¿Tú a qué te dedicas, Juan? Pues bueno, yo soy director comercial de una empresa, Cefa, que a lo mejor os suena porque históricamente, o sea, está fundada en el año 46 por una familia de zaragozanos también, de aragoneses. ¿Cómo es el pasar de Alemania a Francia todos los días? De un lado a otro pasan todos los días 35.000 vehículos. Sería como si todos los habitantes de Teruel pasaran una vez al otro lado de la frontera, puente. ¿no? Sí, sí. ¿Tú qué hacías y qué haces? Llevo 20 años trabajando en una empresa, en Agreda Automóvil, y ahora pues estoy con una excedencia. La razón de venirnos aquí me pareció que era una razón suficiente como para solicitarla. Estoy matriculada en la Universidad Popular y voy a clases de francés 3 días a la semana. Bueno, ahora ya estamos en Alemania, estamos en Kehl, que es la primera ciudad que te encuentras nada más cruzar el Rin, que es la frontera. Bueno, Juan, tú vienes todos los días por aquí, pero Iciar, ¿tú? Bueno, yo vengo todas las semanas porque suelo venir a hacer la compra. Se me está ocurriendo que como Cristina tiene ahora clase de hip hop, vosotros, si os parece, os vais para Francia, que yo me llevo a Raquel de compras. ¡Hasta luego, familia! Por ejemplo, veis, aquí los nombres de las calles ya han cambiado, ya son impronunciables, Kasernstrasse. Lo que sí que te encuentras es que los carteles muchas veces están en francés y en alemán. Hay tantos franceses que pasan a comprar habitualmente que así les facilitan un poco el lenguaje. El principal motivo por el que pasan aquí son los precios, ¿no? Sí, alrededor de un 50% de los compradores son franceses. Bonjour, madame. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous faisons les courses. Oui. Faisons les courses, voilà, parce qu'on trouve que c'est un peu moins cher par rapport à Strasbourg. Los precios son bastante más baratos, entre un 15 y un 30, por lo menos más baratos que en Francia son. Merci, madame. Bonjour. Ahora nos toca comprar a nosotros, venga. Yo suelo venir todas las semanas a este tipo de tiendas a comprar porque la verdad es que te encuentras prácticamente lo mismo a mitad de precio. La cesta de la compra semanal puede rondar los 80 euros aquí, si compro en Kehl, en Alemania, y si compro en Estrasburgo, pues me puedo ir a los 120, 130 fácilmente. ¿Dónde estamos, Iciar? Estamos en el barrio de la Roverso, que es la zona donde nosotros vivimos. Mira, ya está aquí Guillermo. ¿Qué tal, Bueno, ¿y cariño? aquí quién tenemos? Pues este es Guillermo, el que faltaba de conocer de la familia. ¿De dónde vienes? Del colegio. ¿Con bici? Sí. En esta ciudad hay muchas bicicletas. Sí, de hecho es la ciudad con más kilómetros de carril bici en toda Francia. ¿Y de cuántos kilómetros estamos hablando? Alrededor de 600. ¿En esta ciudad? Sí. Bueno, ya estamos en nuestra casa. Aquí, como veis, es un edificio pequeño, solo somos 9 vecinos. Es más o menos lo habitual aquí en Estrasburgo, ¿eh? Los edificios no son muy grandes, no hay muchos vecinos. Y aquí tenemos el resto de la familia. ¡Hola de nuevo! ¿Cómo está el tema de la vivienda aquí? La idea era venir y alquilar un piso con muebles. Aquí no alquilan pisos con Ah, muebles. pero te vienes sin frigorífico, sin lavavajillas, Y sin sin lavadora. muebles, no, sin Nada, electrodomésticos, sin sin nada. muebles, Sin encimera. nada. Es bastante común que el inquilino se lleve sus muebles al final de su alquiler. Ahora, si os vais, ¿qué pasará? Nos han comentado que a lo mejor una opción que es muy válida es hacer un mercadillo. ¿Dónde? Aquí Aquí en casa, un aquí día en casa. pones un Le pones precio a los cartel de muebles. el día 25 de junio en esta dirección, esta casa está abierta para venir y ver los muebles y si te gustan, el precio que pone, pues te lo llevas. Pero tampoco sabéis cuándo vais a volver, ¿no?
Bueno, en principio tenemos para un año más y un poco también depende pues, de ICIA. Claro, yo tengo mi excedencia y es para 2 años, así que no sabemos. hemos estado 1 año y nos queda otro. Lo de la familia es de las cosas que más cuesta. Por aquí tenemos a la familia, mi mamá y mi papá. Y luego también tenemos por aquí a los veciamigos, que les llamamos. Pues porque son vecinos y amigos. Cuando ya nos vamos a dormir, pues les decimos buenas noches, buenas noches. Vosotros mandáis saludos, pero yo creo que también mandan para vosotros, ¿eh? Sí, seguro que sí. Sí, no, y tan seguro. Esto es para vosotras, concretamente para ti. ¡Sorpresa! Hola Iciar, ¿qué tal? ¿Qué te parece el sitio que hemos elegido para mandarte este mensaje? ¿Sabes dónde estamos? Es un lugar en el que hemos pasado muy buenos momentos juntas. Y ya sabes, como hay alguna que le gusta la televisión, en menos de 24 horas nos hemos reunido todas. ¡Increíble! No hay riesgo de que nos podamos olvidar de ti porque ya te echamos de menos. Un besito. Pero ¿y esto cómo se han enterado si yo no le he dicho nada a nadie? Bueno, pues es que nosotros... Pero si es un secreto no lo sabe nadie, no se lo hemos dicho a nadie. Bueno, pues son unas muy buenas amigas. Que me metan por aquí, Sí, ¿no? aquí ya me regalaron esto cuando nos vinimos el año pasado. Sois las mejores, de verdad. Sois las mejores, no sabéis la alegría que me habéis dado. Os quiero un montón. Noche en Estrasburgo. ¿Qué nos podéis contar? ¿Dónde estamos ahora? Estamos en la zona centro, aquí sobre el río Lit, la zona típica para salir a tomar algo. Sí, y aquí pues vienen muchos estudiantes, se juntan porque los precios no están del todo desorbitados. ¿Españoles? Español. Pero bueno, a ver, ¿de dónde sois? Yo de Madrid, yo de Granada. ¿Recomendáis a la gente que visite esta ciudad, Sí, esta región? Es súper bonita y es muy agradable. ¡Un saludo para Aragón! Ya veis que esta zona es súper bonita. Nos hemos traído aquí porque, como podéis ver, tenemos estos barquitos que están aquí fijos atracados todo el año. Que los convierten en bares y entonces pues unos son un poco más serios, son más para copas, son más para cenas y otros que son únicamente para tomarse una cerveza. Aquí solemos quedar, venimos mucho, venimos con los amigos y por cierto hoy hemos quedado, esta nos hemos quedado con ellos y mira, aquí los podéis ver. Bueno, aquí tenemos un buen grupo. ¡Hola! ¿Qué tal? Chicos. Hola. Nuestros amigos que son como si fueran nuestra familia en Estrasburgo. Varios de ellos son andaluces y luego tenemos a Andrés, que es de todo el mundo, y tenemos aquí a nuestros 3 amigos de Zaragoza. De Zaragoza, como no podía ser de otra forma. De la Cartuja, perdón. Que luego me renegaron. ¿Y cómo os conocisteis? Por el colegio, por medio del colegio, fuimos eso, una cosa llevó a la otra, efectivamente. En Andalucía siempre se dice que los maños son tan buena gente como nosotros. Pero mira, y por eso... Pues nos vamos a despedir. Bueno, un saludo a todos. Un saludo. Os queremos. Adiós.